Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. El día de hoy les voy a compartir evaluaciones de miembro superior, parte uno. Mi nombre es Ricardo Banda y soy terapeuta ocupacional. Así que voy a estar acá para poder acompañarles con esta parte de instrucción en evaluación funcional. En general, lo que vamos a ver son acceso a evaluaciones generales que pueden ser interesantes de recordar y otras que son un poco más especializadas para miembro superior. Vamos a ver evaluación, condiciones de multidimensionalidad del dolor, que es muy importante recordar, evaluación de cicatrices, aplicaciones en este ámbito, recordar también algunas evaluaciones de inflamatorias, condiciones inflamatorias, edema, sensibilidad, presiones funcionales y rangos de movimiento en presiones de la actividad de la vida diaria y cómo estas se vinculan en información un poco más acotada desde lo práctico y no necesariamente desde las condiciones de normalidad del cuerpo. El dolor en general lo evaluamos por intensidad del dolor, su localización. Es muy importante saber la frecuencia del dolor, si ésta interfiere, por ejemplo, también con condiciones de descanso, cuál es la duración y también si está asociado quizá a algunas alteraciones anímicas que pueden estar acompañando un cuadro de condiciones por alguna lesión, alguna patología o trauma sufrido del miembro superior. En general, también es importante ver si los efectos farmacológicos están siendo de algún tipo de ayuda o cómo estos podrían calibrarse en caso de detectar condiciones secundarias que pueden entorpecer el estado de bienestar del sujeto en su proceso de rehabilitación. En general, el dolor hay que entenderlo como un ámbito de multidimensionalidad. El dolor, esto es muy antiguo, Mersak y Casey hace mucho tiempo plantearon de que el dolor está compuesto por al menos tres dimensiones que están interrelacionadas entre sí y que están vinculadas a los aspectos sensoriales, afectivos y cognitivos. Desde lo sensorial, sabemos que hay mecanismos anatomofisiológicos que van a estar encargados de la transducción de la información nociceptiva, que puede estar vinculado a algún daño tisular o en algún caso también a alguna alteración orgánica o funcional, como alguna desregulación autonómica, por ejemplo. Pero en general, habitualmente, algunas de las técnicas más tradicionales aplicadas están en el mundo de la terapia farmacológica y también no farmacológica, y en ese sentido es muy importante lo que podemos aportar como rehabilitadores en este ámbito de alteraciones sensoriales respecto al dolor. También hay una condición cognitiva evaluativa que hace vinculación a las creencias de las personas, sus culturas y valores respecto de lo que se percibe a sí mismo como eficaz en base a un dolor que interfiere en su actividad cotidiana y cómo estas consecuencias del dolor van a también limitar algunas participaciones en actividades cotidianas. Los factores cognitivos en general van a afectar a esferas de autoeficacia, injusticia percibitiva, en la pregunta clásica del ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? También algunas funciones cognitivas, ¿por qué? Porque la interferencia del dolor a veces genera alteraciones de la atención focalizada en tareas, por lo tanto también va a tener una repercusión en ese ámbito. ¿M? También una situación de catastrofismo del dolor, ¿sí? Que incluso hay pautas específicas para evaluar catastrofismo del dolor, que no lo vamos a ver en este módulo, pero sí se va a ver en los módulos vinculados a dolor específicamente, y también alteraciones vinculadas a pensamientos intrusivos y, por supuesto, también a cómo yo planteo estas dificultades al expresar mis necesidades por culpa, por este cuadro doloroso que la persona dice, ¿por qué este sentimiento como de culpa de también me lesioné, me enfermé, qué pasa un poco conmigo? ¿Ya? Entonces también hay una intrusión cognitiva de pensamiento rumiante respecto al dolor. La dimensión afectiva muchas veces es bastante abordada por los rehabilitadores y tiene que ver con la cualidad subjetiva del dolor y en concreto cómo esta condición es aversiva, genera cambios también emocionales y por supuesto también el cómo yo de alguna manera me vinculo incluso con otras personas, ¿sí? Muchas veces la persona tiende a tener una conducta irritable, sobre todo en personas adultas, y uno no logra entender muy bien por qué, hasta que se da cuenta de que hay una condición dolorosa que está alterando esta relación y es importante también en esos sentidos vincularlo con la familia, ver cuál es la red nuclear principal para que nos pueda también colaborar y comprender esta situación que está sufriendo esta persona. Muchas veces condiciones de salud mental como depresión, ansiedad, ansiedad específica respecto a algún cuadro de salud que puede estar emergiendo, afectividad negativa con una predisposición a pensamientos negativos y catastróficos, como decíamos antes, también el dolor con respecto a respuestas evitativas, ¿cierto? La persona evita usar su cuerpo, evita usar sus manos, evita tomar un objeto, puede generar también mucha frustración, enojo, ira, es importante también colaborar con estos aspectos y si es necesario también pedir apoyo a otros profesionales como el ámbito de la salud mental.
Sabemos que el dolor se evalúa muchas veces con una escala visual análoga, es lo más habitual, en los que están mucho más validados, se utiliza ampliamente en distintas profesiones, ¿cierto? Tenemos que comprender también que la escala visual análoga tiene una graduación de colores o caritas, ¿cierto? Es importante que eso por la zona anterior y por la zona posterior, ¿cierto? Tenemos una numeración que nos permite tener una claridad de graduación, ¿cierto? Sabemos que hay un dolor leve que bordea el número 3, moderado que bordea el número 4 y ya comienza a ser más intenso de un valor 6 en adelante. Pero también hay otras estrategias, ¿ya? Por ejemplo, está la escala verbal numérica, donde uno pregunta a la persona del 0 al 10 cuál es el dolor que siente, ¿sí? Y también está el termómetro de dolor de Iowa, que a veces puede ser muy importante, sobre todo en personas mayores o personas que tienen dificultades para seguir instrucciones por intrusión cognitiva importante, porque se asemeja mucho a un termómetro real y es algo que la persona conoce en su vida cotidiana habitualmente, por lo tanto puede ser una estrategia también para evaluación, ¿cierto? También usando este termómetro del dolor, ¿sí? Que permite saber desde nada, muy bajo dolor hasta un dolor extremo, ¿cierto? Que es imposible de tolerar. Muy bien. En condiciones también físicas, muchas veces por trauma físico hay cicatrices que pueden ser por el mismo daño sufrido o en algunos casos también puede estar vinculado a alguna cicatriz posquirúrgica de difícil manejo, ¿ya? En general las cicatrices se evalúan por observación, si la localización del cuerpo es neutra, es decir, no están en zonas especiales como por ejemplo el equivalente a la información que se entrega por quemaduras, ¿sí? Si hay eritema, si está muy irritativo, ¿cierto? Hay que tener cuidado porque puede generar una hiperemia, por ejemplo, cuando uno aplica técnicas de masaje o movilización local, entonces hay que tener precaución con equilibrar, ¿cierto? La estimulación mecánica en los tejidos, ¿cierto? Para liberar fibras cicatriciales versus este eritema que puede aparecer, ¿sí? Esta coloración. Y también chequear el llene capilar, ¿cierto? Para ver que no hay alguna condición congestiva cutánea, ¿cierto? Por vascularización superficial. eh, Habitualmente nivel capilar, entonces la compresión del llene capilar debería estar bordeando los 4 o 5 segundos, no debería demorarse más que eso. Al comprimir la cicatriz, eso es importante chequear por si hay alguna alteración mayor. Informar al médico, por supuesto. La cicatriz hay que observar su altura, ¿cierto? Si hay una altura que sobresale de la piel, ¿cierto? Podemos medirlo con algún micrómetro o una regla muy bien graduada, o parte del gonómetro también a veces traen una reglita, muy importante medir, ¿cierto? Habitualmente con una cinta métrica o con alguna instrumental de medición. Eh, También si encontramos adherencias cicatriciales al mover o deslizar, sobre todo en zonas de planos más subcutáneos, si hay algún injerto por alguna lesión, también chequear, comprimir, movilizar es una buena estrategia para saber si hay algún desplazamiento anormal o alguna estructura comprometida también a planos más profundos. Podemos también ir clasificando las condiciones de las cicatrices, si es activa, plana, es decir, enrojecida, ¿cierto? Muy activa, o una cicatriz más estable, que está un poco más rosado pálido, ¿cierto? Podemos también ver alteraciones por cicatriz hipertrófica, que en ese caso nos vamos a encontrar con eritema, elevación de la piel, fibrosis, prurito, la persona le pica mucho, ¿cierto? Hay mucha comezón. Si hay bordes que son un poco más irregulares, importante chequear, puede haber una cicatriz que tenga una zona irregular de apoyo, hay que tener ojo porque eso también nos podría indicar de que está pasando más que una cicatriz hipertrófica, podría ser una alerta para un queloide, entonces eso es importante tener claridad. Lo importante es que una cicatriz hipertrófica se puede revertir, a diferencia de los queloides, ¿ya? Que están en la información en la esquina inferior derecha de la diapositiva, en donde nos encontramos con un levantamiento irregular fuera de los límites o márgenes habituales de una cicatriz, no respeta los bordes originales de la zona de lesión o quirúrgico en algún caso también, ¿sí? Y tienden a mantenerse en una condición de larga data, son de difícil manejo y ahí se requiere también una combinación en algunos casos más bien médico-quirúrgica porque el tratamiento a veces no quirúrgico puede tener alguna complicación mayor y es de difícil manejo también porque la misma cirugía puede generar algún mayor agravamiento de otro queloide. Entonces es importante manejarlo con mucho cuidado, informar al equipo multidisciplinario y ver alternativas posibles para un buen abordaje. Eh, Sabemos también que a veces ponen zonas abrasivas con la lesión, equivalente a quemadura superficial o más profunda, eh, que pueden estar también vinculados también a estos territorios de cicatrización, ¿sí? Estas combinatorias también pueden servir una forma evaluativa con la escala de Vancouver, que está muy bien validada en cicatrices vinculadas a quemadura o zonas por roce, abrasión, pero también nos puede servir para evaluar de alguna manera las condiciones cicatriciales locales. Podemos puntuar según las condiciones de
hipopigmentación o hiperpigmentación, coloración, flexibilidad y altura para poder puntuar y tener claridad un poco de qué está pasando con esta situación. A mayor puntaje, peor resultado. También debemos chequear siempre condiciones inflamatorias locales, si es que hay edema o no. También si hay condiciones congestivas, importante, se puede utilizar acá el signo de Godet o de la fobia, comprimiendo también con una profundidad estándar, ver el retorno y con eso podemos chequear en qué nivel está, ¿cierto? Para poder ir puntuando estas dificultades que puedan haber. ¿Sí? A mayor puntaje, peor resultado. También está muy buen orientado, sobre todo para medición de miembro superior, mano y muñeca, el uso de medición en 8 de cinta métrica. Habitualmente lo encontramos en los libros de rehabilitación de la Asociación Americana de Terapia de Mano, Skirven et al., ya, y también en un capítulo de aproximación de Donna Berger, que es muy hábil en el ámbito de evaluación de edema, ha estudiado mucho este ámbito, y la medición de figura cintamétrica en 8, ¿cierto? Bordeando el plano transmetacarpiano a esa muñeca, nos da una información bastante enriquecedora, ¿cierto? De evaluación de mano-muñeca para chequear si hay edema con esta estrategia de figura en 8. La sensibilidad, podemos medirlas con escalas de sensibilidad, como la escala de sensibilidad del Concilio Británico de Seddon de 1975, es muy antiguo, pero se sigue utilizando, permite calificar más bien condiciones de sensibilidad desde una sensibilidad que está ausente, por lo tanto es muy peligroso no tener sensibilidad, ya cercano a una anestesia, hasta una condición de dolor, ¿cierto? Respuesta más protectora, sensibilidad cutánea con discriminación de 2 puntos, hasta una sensibilidad normal en la cual no encontramos una valoración que va a permitir una buena actividad cotidiana. Sabemos que la sensibilidad discriminación de 2 puntos, ¿ya? En los pulpejos puede bordear de 2 a 4 milímetros y en la palma bordear los 8 milímetros, ¿ya? Por lo tanto, un indicador para poder saber si esto está normal o no, y permite una buena funcionalidad de la mano. Podemos usar una rueda de discriminación de 2 puntos, si, de manera estática o dinámica, si tenemos la ruedita, ¿cierto? Podemos ir chequeando algún territorio sensitivo, puntuando poniendo los 2 puntos de la rueda, o también en forma dinámica, generando un movimiento deslizante con las 2 puntitas de la rueda, ¿cierto? Para chequear cómo están las condiciones locales de sensibilidad, ¿sí? Esto es una forma bastante frecuente de evaluar de manera objetiva y de buena calidad, bien valida. Pero también hay formas de evaluación que están vinculadas más bien a la función más total de la mano. El pick-up test de Mover, que es muy bueno, sobre todo en alteraciones por territorios completos de nervios periféricos, ya sobre todo muy recomendado. Esto es de Dellon también. Permite vincular alguna información mixta funcional también con estereognosia para reconocer objetos. Esta prueba consiste en que hay una cortina o una caja donde la persona debe meter la manito y reconocer objetos. Habitualmente son 2 objetos, ¿sí? Que están claramente vinculados a vida cotidiana, como llaves, pequeños bolitas, ¿cierto? Canicas, clips, alfileres de gancho, ya distintos tipos de implementos cotidianos, ¿sí? Me permite, por lo tanto, evaluar si la persona localiza el objeto, es capaz de tener precisión en el agarre, tener un feedback cutáneo, es decir, tiene que nombrar el objeto antes de retirarlo de la caja. Yo meto la manito a la cajita de la cortina y digo, esto es un clip, lo retiro, ¿ya? Esto se cronometra, ¿sí? Y también en caso de tener alguna alteración que ya está diagnosticada previamente, por ejemplo, con alteración de nervio cubital, se puede bloquear, ¿cierto? Los demás dedos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si quiero chequear el nervio mediano, bloqueo los dedos cubitales, ¿sí? Para que no haya interferencia con una cinta, ¿ya? Y con eso yo puedo chequear palmarmente, solo con presión tridigital, qué objetos están involucrados, ¿sí? En la tabla inferior central, en púrpura, están también algunos parámetros de tiempos de discriminación, porque hay que cronometrar esto y comparar con ambas manos. Y hay algunos tiempos estándar de mano dominante, no dominante, y también por rango etario, para tener una vinculación, para saber si esta persona está bien o está más o menos mal, ¿sí? Por supuesto, la observación clínica es muy importante acá. Las funciones de mano se pueden chequear con información basada en actividades cotidianas, cogiendo algún objeto, como por ejemplo un alfiler, un dardo, un lápiz,
una estampilla, un papel pequeño, una moneda, por ejemplo, coger un lápiz en impresión interdigital como si fuese un cigarrillo. Sabemos que eso no es un hábito muy saludable para una lesión. Sabemos que el tabaquismo genera una mayor dificultad en la cicatrización, pero la idea es imitar el gesto, ¿sí? Una presa interdigital, ¿cierto? Una prensión de oposición término pulpejo o más bien subterminal de pulpejo o lateral como si fuese tomando una moneda, ¿ya? O prensión llave que se llama a veces. Chequear estas prensiones es muy importante, visualizarlas con una pequeña cajita con objetos cotidianos, ¿cierto? Es bueno tener a mano porque podemos verificar de que esa manito está funcionando en la vida diaria, ¿sí? Más allá de los parámetros biomecánicos de fuerza, rango de movimiento, ¿cierto? Resistencia, eso es muy importante por chequear también. Muy importante acá es que si nos encontramos un escenario de lesiones de mano complejas, también debemos pensar en qué pasa con la carencia de la función total de ese dedito en la mano, o si ese dedo ya no está presente en la función manual, como en una amputación, ¿sí? En esta tabla de resumen podemos ver cuál es la observación de función específica por cada dedo, ¿sí? Y como podemos observar, el pulgar es muy importante, aporta con el 40-50% de la función total de la mano por su gran capacidad de oposición, ¿cierto? Probablemente ustedes recuerdan esta función habitual de evaluación de la prueba de Capagni, ¿sí? En la cual vamos chequeando, ¿cierto? Y numerando, llegando hasta el número 10. Cuando tocamos, ¿cierto? Hacemos pincita, ¿sí? Habitualmente vamos avanzando, ¿sí? El número de prensión habitualmente acá va avanzando, ¿cierto? Hasta el 4 seguimos llegando y bajamos hasta el 10, ¿sí? Esta prueba de Capagni de posición es muy interesante, una prueba funcional muy sencilla que permite visualizar muy bien cómo estamos acá. Es una evaluación más que probablemente manejamos y conocemos y que es muy interesante para chequear la función del pulgar, ¿sí? También sabemos que el índice y el dedo medio aportan comprensiones de precisión habitualmente y cada uno aporta más o menos con el 20% de la función. Y también el anular y el meñique están principalmente diseñados para generar presiones de estabilidad, presiones gruesas para tareas de alta demanda, ¿sí? Por ejemplo, estabilizar un puño para coger un martillo o una herramienta equivalente, el anular y el meñique van a ser muy importantes, eh, a pesar de que son dedos que no tienen tanta movilidad, exceptuando el meñique, por supuesto, que colabora con una oposición específica, ¿cierto? En general nos vamos a encontrar con este escenario de conocer bien qué pasa con estos deditos en la función cotidiana. Acá, independiente del cuadro de salud, patología o traumatismo, o peor aún, una amputación, es importante saber cuál es la función de cada dedo para saber cómo aporta a esa función global de la mano. Por eso traigo este cuadro acá, para que tenga una idea de qué está pasando con esa persona. También es importante eso porque los usuarios pueden tener mayor claridad de qué es lo que está pasando con su función general. Eso es como muy relevante, ¿sí? El rango de movimiento sabemos que se evalúa con goniómetro, ¿cierto? No voy a detallar en eso porque todos manejamos habitualmente el uso de un goniómetro, pero sí es importante que para las actividades cotidianas hay rangos de movimientos funcionales, que no necesariamente son los rangos normales, ¿sí? Y en esta pauta de esta tabla de resumen del libro de Norkin de evaluación conométrica, nos lleva un poco la información de funcionalidad. Y acá, por ejemplo, hablamos de la importancia de los dedos, ¿cierto? Entonces, la prensión en pinza de punta de dedos, por ejemplo, pulgar índice, acá hay una evaluación, ¿cierto? Funcional de 35 sujetos con un electrogoniómetro uniaxial que nos permite saber qué pasa con el dedo, en este caso el índice con el pulgar. Entonces, fíjense que ahí en este cuadro nos sale que la articulación metacarpofalángica bordea 58 grados, la interfalangia proximal 76 grados y la distal 33. En general, la flexión de la interfalángica distal bordeando un 60% su rango de movimiento es muy funcional para casi todas las tareas, por lo tanto, no es que pierda importancia, pero sí es una articulación que en verdad puede funcionar muy bien a pesar de que no tiene rango de movimiento completo a diferencia de la interfalangia proximal, que es mucho más clave para la función de prensión fina, sobre todo, y también en prensiones gruesas para la mano. Y si se fijan, efectivamente tiene mucho más rango de movimiento en tareas cotidianas. Y el pulgar, la articulación metacarpofalángica, acá funciona con muy poco angulación, pero la articulación interfalángica sí tiene mucho más tarea que realizar. ¿Mm? Una prensión también lateral pulgar índice, que está en la zona izquierda abajo, ¿cierto? En un círculo rojo. Presión lateral pulgar índice, esto está como pinza llave, que decía así, que mostramos en estas prensiones que les mostré en las diapositivas anteriores, que son la información que nos entrega Capagni en la versión 6 de su libro, que es un libro bastante antiguo, pero muy adecuado para la función manual. Eh, Acá también nos entrega otra información de rangos de movimiento, ¿sí? Solo para tener en consideración que eh, la idea es poder lograr, por supuesto, parámetros de rango de movimiento normales, pero lo mínimo que deberíamos lograr en una rehabilitación es lograr estos parámetros de rango de movimiento que son los básicos para la tarea cotidiana, ¿sí? La de básica e instrumental.
¿sí? Acá también tenemos otro ejemplo, ya de tareas cotidianas que son más específicas, como la mano en global, ciertos rangos de movimientos colaboran con tareas como, por ejemplo, escribir, ¿sí? Mucha gente requiere escribir manualmente, mucha gente requiere preparar comidas, porque no solo para uno mismo, sino también quizá para el cuidado de otras personas. No sé, podemos ser papás, tenemos hijos, ¿cierto? O tengo mi padre enfermo, mi madre enferma, lo cuido en mi casa. Entonces, preparación de comida, ahí también hay algunos parámetros de movimiento. Lavarse la espalda, que es difícil alcanzar, ciertas zonas difíciles, sobre todo si tenemos lesiones múltiples, ¿cierto? De hombro, codo, función de alcance mezclado con mano, es difícil de abordar y hay que tener una mirada bastante integral de aquello. Tareas de cuidado del hogar, como tender una cama, hacer una cama, y por supuesto digitar en un teclado, que acá tenemos la información de pulgar, más la información de cada dedo, ¿cierto? Con los rangos de movimiento aproximados, ¿cierto? En algunas tareas más bien solo hacia la flexión, ya solo rango de movimiento de flexión. Tenemos información de las metafalángicas, ¿cierto? Y de las interfalángicas proximales principalmente. Acá una información de las distales, pero sabemos que no requiere tanto rango de movimiento, ¿sí? Para ejecución de movimiento para poder lograrlo, ¿sí? En las presas tridigitales, ya avanzando hacia unas funciones, como hablábamos, de combinatoria de dedos, por ejemplo, para coger un lápiz, ¿sí? Coger una pequeña pelotita o girar una tapa, una prensión tetradigital, ¿cierto? Para girar una tapa donde ocupo cuatro dedos, queda un poco fuera el meñique, ¿cierto? O una presión pentadigital panorámica, como por ejemplo la imagen 3D, que es la que cuando yo tomo todos los dedos y abro un frasco grande, como un frasco de leche, por ejemplo, ¿cierto? La típica tapa de un gran tamaño. Nos permite también evaluar un poco cómo está funcionando la mano en actividades cotidianas y chequear que estas presas digitales se puedan cumplir. Es relevante también de ir chequeando quizá con tareas, con objetos, ¿cierto? Más cotidianos, ¿sí? Por otro lado, sabemos también que el centro anatómico de la mano está en la cabeza del tercer metacarpiano, por lo tanto, una persona en plena salud debería ser capaz de generar una conjunción de todos los pulpejos, ¿sí? De manera alineada, ¿sí? Tirando una línea de proyección imaginaria, ¿cierto? Si yo atravesara, ¿cierto? Esta línea, ¿ya? En la cual yo pudiera llegar a la cabeza del tercer metacarpiano, eso implica un buen balance de función de presiones de mi mano. Chequear que la persona pueda lograr eso, también una prueba funcional bastante interesante de poder chequear. También el movimiento de los rayos de la mano al flectar los dedos, es importante recordar que la mano, los rayos de los dedos, las proyecciones de los dedos, ¿cierto? Como una especie de cono abanico, llegan hacia el canal del pulso o hacia la zona del escafoides. Si algún dedo en esta línea imaginaria, ¿cierto? No llega a ese territorio, entonces es posible que alguno de los dedos esté desviado a lateral o medial, y en el peor de los casos, quizá algún dedo puede estar en una clinodactilia, ¿cierto? Cuando un dedo, entre comillas, se monta sobre otro, ¿sí? También no olvidar las presas palmares, ¿cierto? Dígito palmares de enganche, donde el pulgar queda fuera de la función, recordar eso. Cualquier presión de enganche es una tarea donde el pulgar queda fuera. Por ejemplo, si yo tomo acá una taza, ¿cierto? Queda el pulgar fuera, es una presión de enganche. Lo mismo para tomar una bolsa, un maletín o algo equivalente a eso, es la misma función de movimiento de la mano. Y las presas de fuerza o palmar total habitualmente tienen una forma cilíndrica o en algunos casos esférica. Esférica cuando uno, por ejemplo, gira y fuerza una manilla o una puerta, por ejemplo. Lo interesante acá, la diferencia con las presas pentadigitales, es que hay contacto palmar con el objeto, no con la punta de los dedos. Y eso es interesante para chequear las diferencias funcionales al evaluar las presiones, estas pruebas de tareas cotidianas que uno hace habitualmente cuando hay una lesión de mano y muñeca o una combinación de ambos. Las presas centradas son prensiones mixtas de mayor complejidad en la cual hay un contacto palmar del objeto, fíjense el destornillador que está en la imagen de la izquierda, que hay una prensión de contacto palmar, ¿cierto? El objeto contacta, aquí tengo un tenedor, sí, también. Hay un contacto, fíjense, el tenedor contacta con mi palma, yo engancho con mis dedos, pero el índice es el que guía el movimiento, ¿sí? Una prensión de característica mixta, pero lo importante es que son presas centradas, ya es el nombre más técnico, y podemos ver un poco la complejidad que tiene, ¿sí? Para poder lograr eso, yo necesito extender bastante bien mi dedo índice para guiar, tiene que tener bastante potencia y el pulgar debe ser capaz de generar un bloqueo por lateral del objeto para tener una buena estabilidad. Muy bien, esta es la primera parte de esta evaluación funcional, de esta actividad de evaluación funcional. Eh, y ahí está mi correo, muchas gracias y vamos a tener la segunda parte, por supuesto, para continuar.